Me avisan, por favor, si se ve la hoja. ¿Pueden ver la hoja? Por favor, me avisan. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. A ver, nos quedamos, creo, viendo el tercer hallazgo, ¿es correcto? Pueden revisar sus notas, por favor. Estaba por comenzar, profesor, el casito, creo, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, este hallazgo 13 que corresponde que el mes de septiembre se hace una compra con la factura 9922, se adquiere del proveedor Cueros El Novillo, ¿no es cierto? SAC por 130.000, cuero especial para fabricar calzado para el Ministerio de Educación del Perú por encargo para distribuir a los estudiantes de pueblos de escasos recursos. Como referencia tenemos la resolución ministerial que aprueba esa distribución de calzado. Tenemos como criterio acá la ley del impuesto general a las ventas, su artículo 18 y 28, que establece sobre el uso del crédito fiscal. El reglamento de procedimiento de compras aprobado por la empresa, el plan contable gubernamental para determinar el registro contable correspondiente y la constitución política peruana vigente que acá se aplica en su artículo, me parece que es el 19, ¿no? Lo revisamos a ver si es verdad que es el... Sí, el artículo 19, ¿no? Entonces, aquí el artículo 19 nos habla de un régimen tributario de centros de educación. Dice, las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación de la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto. Sabemos que los impuestos directos son impuesto a la renta e indirecto el IGB, ¿no? Que afectan los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación pueden establecerse régimen especial a efectos de afección para determinados bienes, ¿no? Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficio tributario en la forma y dentro de los límites que fije la ley. La ley Profesor, establece los mecanismos. Sí, ¿me escucho? disculpe, pero nos quedamos en cuando se compra los cementos, 100 bolsas de cementos ahí, profesor. ¿No lo hemos terminado eso? Estábamos ahí, justo en eso ahí. Y se presumía, ¿no? Que no tenía relación con el giro del negocio y que teníamos que hacer una investigación. Ya, a ver. Sé que nosotros todavía estamos al comienzo. A ver, entonces acá sí es el primer hallazgo, si hablamos nosotros que en el mes de marzo de 2020 se terminó la factura 2020, proveedora estrella, es decir, que se compra 120.000 más CGB, la misma que adquiere 100 bolsas de cemento, 200 bolsas de fierro, de media, 20 millares de ladrillos y 150 cajas de mayólicos. ¿Es conforme eso? Bien, acá tenemos entonces como criterio la ley del impuesto general a las ventas, ¿no es cierto? Artículo 18 y 28 que habla sobre los requisitos y la determinación para el uso del crédito fiscal.
El principio de causalidad que nos indica que la relación de las compras deben estar estrictamente relacionados con el giro del negocio o también llamado objeto social, ¿no? Que contribuyan a la generación de nuevos productos o prestación de servicios, ¿no? Relacionados con el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, o sea, que exista una relación de producción de renta. El programa anual de compras, el PCA, ¿no es cierto? Hay una programación de compras y el giro de la empresa de fábrica de calzado que nos va a indicar, ¿no es cierto?, si efectivamente existe o no existe relación con la compra de estos materiales. En consecuencia del análisis que se puede hacer de esta factura, de esta compra, ¿no es cierto?, valor de venta 120.000, 21.600, sería su IGB, la adquisición de materiales de construcción, de fierro, tanto cemento, fierro, ladrillo y mayólica. ¿No es cierto? En este caso habíamos que determinar si es que realmente hay o no hay relación con el principio de causalidad. Inicialmente no habría ningún tipo de relación, ¿no? Porque no tendría razón de comprar ese tipo de materiales entendiendo que la empresa tiene como giro principal u objeto social fabricar calzado. Sin embargo, habían criterios, ¿no?, que seguir. Primero, teníamos que en los procedimientos a seguir enviar una carta, ¿no?, la carta número 1 de la sociedad de auditoría. Acá hemos tomado, ¿no es cierto?, como a uno de los estudiantes, en este caso, vamos a cambiar porque es de otra sección. A ver, ¿a quién lo tomamos acá? Vamos a ver acá Hidalgo, ¿no? Vamos a trabajar con el apellido de Hidalgo. Entonces acá sería, ¿no es cierto?, la sociedad de auditoría sería Hidalgo y asociados, ¿no? Por lo tanto, aquel auditor responsable va a ser en este caso. Sí. Disculpe, el asociados y el nombre y el como títulos siempre tiene que ir en cada pliego o en cada cédula. Necesariamente en el papel de trabajo debe ir el nombre de la sociedad de auditoría, sí o sí. En cada hoja o en cada cédula. Sí, se entiende que ya la sociedad de auditoría tiene el diseño de sus papeles, el diseño, ¿no es cierto?, de sus cédulas de trabajo donde ya está grabado el nombre de la sociedad, ¿no? Obligatoriamente. Okay. Y vamos a poner quién va a ser el auditor responsable. En este caso vamos a poner a Fabricio Hidalgo, ¿no?, que es el que va a ser responsable, el auditor Fabricio Hidalgo será el responsable en este caso como auditor, ¿no? Cada uno pueden poner su nombre ustedes, ¿no? Entonces acá, partida a examinar el impuesto general a las ventas, hallazgo número 1. Entonces aquí en esta parte, ¿no es cierto?, como procedimiento a aplicarse, se está solicitando al gerente general de la empresa la información sobre el uso de los materiales de construcción adquiridos con la factura 3020-2020. Eso lo enviamos el 1 de noviembre del 2021, mes en que estamos realizando el trabajo de auditoría. Con cartas 320 del 2021, de fecha 3 de noviembre, se obtiene como respuesta que se construyó un almacén para el depósito de materias primas en el área contigua al taller de curtiembre, ¿no? Es un taller de curtiembre, es una parte de la empresa como una especie de pozas de oxidación
donde se someten los cueros frescos adquiridos, ¿sí? Se le adhiere una serie de productos que son conservantes o preservantes y que ayudan a fijar la calidad del cuero durante determinado tiempo. Y bueno, se ha construido eso, ¿no? Por información del gerente general. Nosotros como auditores no podemos quedarnos contentos con esa información del gerente general. Podemos confiar. Entonces no se olviden que en auditoría dice confiar es bueno, pero controlar es mejor, ¿no? No te controlo porque desconfío de ti, sino por tu propia seguridad. En consecuencia, realizamos adicionalmente una inspección ocular a la construcción con la asistencia de un ingeniero civil, entendiendo que nosotros como contadores todos no tenemos la experiencia o la capacidad de saber si efectivamente, ¿no es cierto?, esos materiales de construcción fueron aplicados en ese edificio adicional o en ese local adicional. No sabemos si la construcción realmente contiene el fierro que se ha comprado, el cemento, sé que contiene los pisos de mayólica, sé que contiene, ¿no es cierto?, el ladrillo que se compró, ¿no? En tal sentido, nos acompaña un ingeniero civil y luego se levanta el acta, ¿no? Después de la verificación ocular se levanta el acta y esa acta debe estar firmada por el ingeniero, el gerente general y el auditor responsable. En consecuencia, esa acta nos va a servir a nosotros como sustento de la evidencia que hemos obtenido al hacer la inspección ocular. Tampoco nos quedamos contentos con eso. Tenemos que realizar, ¿no es cierto?, la verificación del registro contable en la adición del activo fijo, en este caso edificios, ¿no? Y que dice se encontramos conforme y el cargo del IGB como crédito fiscal, ¿no? Entonces acá concluimos que la adquisición de materiales de construcción se justifica y guarda relación con el principio de causalidad. Por lo tanto, el crédito fiscal se registró en concordancia con el artículo 18 y artículo 28 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, ¿no? Entonces, vamos a depender de la calidad del trabajo de auditoría que hagamos para dar, pues, la verificación de la correcta aplicación de las normas tributarias y el correcto registro contable para que el crédito fiscal pueda ser utilizado dentro del marco legal. Pero si nosotros no hacemos un trabajo de auditoría que nos permita verificar, obtener evidencia, a simple vista vamos a decir, ¿no es cierto?, que no guarda relación, por lo tanto el crédito fiscal no puede ser utilizado, ¿no? Podríamos estar cayendo, ¿no es cierto?, en una discordancia o en la falta de diligencia profesional. La siguiente cédula, ¿no es cierto?, vamos a tener el siguiente hallazgo. Siempre va a ser acá Hidalgo, ¿no es cierto? Y acá tenemos Fabricio. Hidalgo como ejemplo. Entonces tenemos el segundo hallazgo, como vamos a utilizar otra cédula ya será AA 1.1, ¿no? Que esto hemos determinado en auditoría tributaria 1 que los pasivos se van a codificar con, ¿no es cierto?, el doble letra del alfabeto, ¿no? Y como es, la siguiente cédula será 1.1. Hallazgo número 2. La condición dice que en el mes de junio, con factura 1188 se adquirió del proveedor Cueros El Águila, ¿sí?, por la suma de 90,000 más IGB, 2,000 cueros badana para calzado de 1,100 y 1,100 cueros de extra fino para
las carteras de dama, ¿no? Como criterio, la ley del impuesto general a las ventas, igual vamos a aplicar, ¿no es cierto?, el artículo 18 y 28, ¿no? Que son los que son los artículos que señalan los requisitos y el uso del crédito fiscal. Igual el programa anual de compra, reglamento de procedimientos para compras aprobado por la empresa y el plan contable empresarial. Los análisis, según se revisó el registro de compras sobre el registro de facturas y operaciones grabadas, ¿no? Se consignó conforme. Se remitió carta, ¿no es cierto?, de la sociedad de auditoría, en este caso va a ser H, por el que es Hidalgo, sus siglas, con el 3 de noviembre de 2021 a los proveedores solicitando la confirmación de la deuda por parte de la empresa XYZ, sociedad anónima cerrada, que es materia de examen, al 31 de diciembre del 2020. Se realizó la inspección física en el almacén de la empresa y se verificó el ingreso de la mercadería, la salida de materias primas a los talleres y el saldo físico almacenado con las condiciones requeridas, ¿no? Levantando un acta firmada por el auditor y el jefe de almacén. El jefe de almacén es el responsable y el auditor responsable de la auditoría. Se verificó el asiento contable en el libro diario del mes de junio del 2020, ¿no? Para determinar que realmente se haya registrado. Se verifica la declaración jurada del impuesto general a las ventas SUNAT el mes de junio para determinar si efectivamente todas las facturas que aparecen en el registro de compras están incluidas en esta declaración, ¿no? Realizando sumas, restas, multiplicaciones o calculando porcentajes que sean necesarios para tener la plena seguridad de que los montos, sí, declarados coinciden exactamente con el registro de compras y coinciden exactamente con el registro contable. Se verificó los procedimientos seguidos por la oficina de logística, ¿no? En todas las empresas privadas o públicas existe una oficina de logística, es la que se encarga de realizar las compras. Para realizar en este caso las compras que contengan nota de pedido, donde se inicia la compra. El cuadro de especificaciones técnicas, donde debe especificarse el tamaño del producto, el color, el modelo, ¿no es cierto? Todas las características necesarias del producto. Las cotizaciones, por lo menos 3 cotizaciones. Se estila que debe exigirse 3 cotizaciones para determinar el mejor precio. No necesariamente deben comprar el más barato. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que las especificaciones técnicas sean exactas para que podamos mantener un producto de calidad, para que la empresa mantenga sus estándares del mercado, el posicionamiento del mercado. De repente compran el más caro porque es justamente el que se adecua a las especificaciones técnicas que usa la empresa. Luego viene el otorgamiento de la buena pro, una vez seleccionado el proveedor a comprar, y finalmente el giro de la orden de compra. Se obtiene copia del expediente para su análisis. Siempre debemos de pedir una copia de ese expediente de la compra para tenerlo como papeles de trabajo y para garantizar del análisis que nosotros vamos a realizar. Efecto.
el proceso de compra se omitió realizar las 3 cotizaciones, y si se compró directamente al proveedor de siempre, pudiendo esto generar, ¿no es cierto?, variaciones en la calidad del producto. Y si genera una variación en la calidad del producto, podría la empresa estar perdiendo mercado o elaborando productos que ya no son de la calidad que lo mantiene en el posicionamiento del mercado. De la conclusión del análisis se concluye que el contenido del valor de venta y el cálculo del IGB es conforme. Sin embargo, por haber realizado la compra sin las cotizaciones precisadas en el reglamento procedimientos de compra, se podría generar deficiencias o diferencias de precios que ocasionarían variación en el cálculo del crédito fiscal. Al producirse una variación de precios hacia arriba o hacia abajo, ya estaríamos, ¿no es cierto?, de repente acá teniendo problemas, ¿no es cierto?, con el crédito fiscal, ¿no? Muy bien. En consecuencia, por acá nos hemos trasladado al siguiente, ¿sí?, al siguiente hallazgo. Ya tenemos la tercera cédula. Correcto, que la sociedad de auditoría se llama Hidalgo y Asociados y el auditor responsable Fabricio de Algo. La cédula igual va a variar, 1.2. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en esta compra, en este hallazgo? El mes de septiembre se ha comprado, ¿no es cierto?, con factura 9922 al proveedor Cueros El Novillo, SAC 130,000 soles más IGB, cuero especial para fabricar calzado para el Ministerio de Educación del Perú, por encargo, ¿no? Todos ustedes ya conocen que en costos que pueden haber, ¿sí?, trabajarse diferentes productos por encargo, ¿no?, que se llaman también los costos específicos o los costos por órdenes específicas. Dice, para ser distribuido en los estudiantes de los pueblos de escasos recursos, aprobado por resolución ministerial, ¿no? En criterio tenemos la Ley General a las Ventas, su artículo 18 y 28, Reglamento de Procedimientos de Compra aprobado por la empresa, Plan Contable Empresarial, Constitución Política vigente, artículo 19. Entonces, acá, jóvenes, nos habíamos preguntado, si se va a fabricar zapatos para venderle al Ministerio de Educación, nos preguntamos, ¿estará exonerado del IGB por estar produciendo para el Ministerio de Educación? ¿No estará exonerado? Nos gustaría que nos dé su opinión. Ángel Smith se encuentra por ahí, Lume. Ángel Lume se fue de vacaciones. Gómez Pariona. También se fue de vacaciones. Machuca Estela. Baña Montalbán. Kelly Patricia Cárdenas. Habrá que desaprobarlo nomás, pues. Fabricio, sí está por ahí, ¿no? Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál sería tu opinión, Fabricio, en esa parte? Profesor, yo creo que... A ver, te escucho. Yo creo que no está exonerado, profesor, ya que el Estado igual le va a pagar, ¿no? Por esa venta de calzados que va a hacer. Sí, le va a pagar el Estado. No es donación, es un encargo. No, yo creo que sí está exonerado el IGB, perdón. O sea, que sí tiene que pagar su IGB, ¿no? Porque por más que sea para el Estado, igual el Estado
está pagando por esos zapatos. ¿Cuál sería la opinión, a ver, de Kelvin? Profesor, sí, a ver, considero que no está exonerado, profesor. No obstante que dice que la Constitución política dice que todas las instituciones educativas, ¿no es cierto?, estarían exoneradas, ¿no? Ah, sí, profesor, las educativas sí, por el servicio. Pero, por Claro. ejemplo, si compran uniformes, entonces no sería exoneradas del IGB, profesor. No, pero en este caso compra el Estado para obsequiar, ¿no? Para donar, para distribuir. ¿Qué nos dice Quirós? ¿El Estado es el Ministerio de Educación es una entidad educativa o no? Profesor, buenas noches. Hola. Bueno, pertenece a la parte del Ministerio de Educación, ¿no? Claro, es un ministerio, ¿no? Que fija las políticas educativas, pero no presta servicios educativos conforme lo establece el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Claro, o sea, en todo caso, la entidad que le brinda, bueno, ese servicio de, por ejemplo, de venderle los uniformes o zapatos hacia el ministerio, ya el ministerio va, ¿cómo se llama?, a distribuir a los colegios, ¿no? Entonces, la empresa yo creo que sí debe pagar su IGB porque no es un servicio educativo vender zapatos, bueno. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Entonces acá, por ejemplo, vamos a dar una mirada, ¿no es cierto? Por acá tenemos el IGB, donde nos habla, por ejemplo, operaciones grabadas, ¿no? Dice que la venta en el país de muebles, la prestación o utilización de servicios, ¿no? Acá no nos habla por ningún concepto, ¿no es cierto? No nos dice del ministerio, ¿no? Pero acá sí tenemos en el artículo 2, nos habla de operaciones no grabadas, ¿no? Nos habla parte del arrendamiento y demás formas de cesión de uso de bienes muebles e inmuebles, ¿no es cierto? Que acá vamos a ver, por ejemplo, algo muy importante cuando veamos el impuesto a la renta, ¿no es cierto? La utilidad acá, la renta fija, ¿no? Que no lo quiero mezclar ahorita porque estamos en el IGB, pero en renta sí vamos a ver acá que existe una renta fija, ¿no? Y nos dice acá transferencia también de bienes, ¿no? Que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial, ¿no? Acá es cuando hay ventas ocasionales, que una o dos ventas que pueden realizar las personas naturales de bienes usados. Se trata de bienes usados. Que algunas empresas pueden vender bienes usados, sí, por una o dos oportunidades, pero si lo venden usualmente, permanentemente, habitualmente, ya tienen que estar necesariamente grabados. Pero acá más abajo nos habla en el caso de las importaciones, por ejemplo, nos dice acá, bienes donados a entidades religiosas. Las entidades religiosas pueden recibir donaciones, ¿sí?, del exterior o de interior dentro de nuestro país, y están totalmente inafectas, no grabadas al impuesto. Y solo pueden transferir esos bienes después de 4 años, ¿no? En este caso, por ejemplo, las entidades religiosas o los religiosos, llamados los curas, ¿no es cierto?, se prestan como testaferros o como personas para poder contribuir a la evasión tributaria. Porque compran, yo le doy el dinero al cura, me compra mi vehículo, ¿no es cierto?, a nombre de la iglesia, pero yo lo voy a utilizar mi vehículo, lo voy a disfrutar, lo voy a usufructuar, esperamos 4 años, me transfiere y me convierto en el titular del bien, ¿no? Pero ya evadí tributos, ¿no? Y podría hacer eso la iglesia, ¿no es cierto?, con algunas instituciones de su entorno. ¿Quién lo controla? ¿Quién puede supervisar a la iglesia? ¿Quién se mete con el clero? Nadie se mete con él.
solamente están esperando una declaración única de importación, ¿no? Es la famosa DUA, ¿no? Y también pueden traer del exterior, ¿no? O pueden hacer importaciones de esa naturaleza, ¿no? También están los bienes de uso personal y menaje, ¿no? Dice que no están comprendidos en las exoneraciones, ¿no es cierto?, en los plazos que se establezca cuando se trata de bienes de uso personal y menaje de casa, ¿no? Que se importen libros o libradores de derechos aduaneros, ¿no? ¿Y qué cosa es un menaje? Menaje viene a ser utensilios de cocina, ¿correcto? Bienes efectuados con financiamiento de donaciones, por ejemplo, no están exonerados, ¿no? Porque, sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú sí está exonerado por la compra-venta de oro, plata, que realice en virtud de su ley orgánica. ¿Correcto? Vende plata o compra oro, vende oro, porque su ley orgánica así le faculta, entonces sí están exonerados, ¿no? Y la importación o adquisición en el mercado nacional de billetes es comprar monedas extranjeras, ¿no? Dólares o puede cobrar euros o puede comprar otro tipo de moneda como yenes japoneses, etcétera. No creo que compre pesos bolivianos porque no sirven para nada, o ecuatorianos, ¿no? Compra también, ¿no es cierto?, monedas de carácter trascendental, de repente monedas que han sido emitidas como homenaje a a ciertas fechas históricas que tienen un valor importante dentro del mercado, ¿no? Entonces son monedas de oro, monedas especiales. Pero también compra cospeles y cuños, ¿no? Entonces, ¿qué significa un cospel? ¿Cuál es el significado de un cospel? ¿Sí? ¿Qué es un cospel? ¿Correcto? A ver por ahí si alguien tiene el significado de cospel. Creo que he escuchado algunas señoritas por ahí que han aparecido, ¿no? Alicia Ventura está por ahí, apareció. Fernández Julca, Giovanna. Buenas noches, profesor. Una pieza Hola, metálica. señorita, buenas noches. Qué milagro apareció usted en clase. Cuénteme, a ver, ¿tiene alguna idea qué es un cospel? Una pieza metálica. Correcto, es una pieza metálica. Si los cospeles son las monedas que el Banco Central compra para grabarlos en nuestro país, lo graba por anverso y reverso, ¿no? Donde ahí van a grabar los 5 soles, el sol, los 50 céntimos, los 20 céntimos, los 10 céntimos, lo compramos ya listo solamente para grabarlo, ¿no? Entonces a eso se le llama cospel, ¿no? Pero también dice que el Estado, ¿no es cierto?, va a comprar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosa es un cuño? ¿Correcto? ¿No? ¿Cómo lo definimos un cuño? La señorita Machuca está por ahí, Bridí. Está tomando su café, está viendo su novela, no aparece. Freddy Rodrigo. Sí, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué idea, qué concepto tiene usted de un cuño? Que dice Como que un, el Banco como, Central de Reserva puede comprar cuños, ¿no? como un Liberados del sello para impuesto. grabar monedas, profesor. ¿Perdón? Como un sello para grabar monedas. Sí, son sellos especiales, ¿no es cierto? Donde ya está grabado
son como una especie de matricería que al someterlo al calor, sí sirven para poder grabar justamente el contenido de la moneda, ¿no? Entonces, miren qué importante es meternos un poquito también en cultura y esa parte, pues, no están, definitivamente, ¿no es cierto?, no están dentro de la grabación de los impuestos, ¿no? No, solamente por tratarse del BCR, ¿no? Y tenemos por acá también, miren, qué pena, sí, que les comuniquemos que hay que importar, ¿no? Importamos billetes, importamos los cospeles, los cuños, no lo hacemos en nuestro país, es una pena, ¿no? Que ni eso podamos hacer. No se olviden que la fabricación de los billetes nuestros, de nuestra moneda papel, en el Perú no se realiza, ¿no? Estos billetes son fabricados algunas veces en Ginebra, otras veces los fabrica Francia y otras veces nos las fabrica Alemania, ¿no? Qué lamentable, Profesor. ¿no? Que tenemos que mandar a fabricar nuestro papel moneda, ¿no? Profesor, pero eso no es como medida de seguridad. ¿Por qué sería como medida de seguridad? O sea que, a ver, ¿cuál sería el criterio? O sea que nosotros los peruanos no nos creemos a nosotros mismos, no nos tenemos respeto a nosotros mismos, no nos consideramos hombres honestos, correctos. Sí les consideramos que sí estamos pensando que los ingleses o los franceses o los alemanes sí son honestos y correctos y que no fabrican nuestro dinero a espaldas. ¿Será verdad eso? Tenemos Pues acá ese criterio, hacen sí. copias. ¿No? Qué lamentable, ¿no? Que nosotros no creamos en nosotros mismos, ¿no? Y acá les cuento un poco la historia, compartamos cuando los dólares por primera vez se elaboraban los Estados Unidos, no tenían como forma de fabricar su moneda. Entonces contrataron a una familia que tenía la matricería y le comenzaron a fabricar su moneda, sus dólares. Le mandaban a fabricar 2 millones, por decirle, de moneda, dólar papel y moneda dólar. Pero esta familia fabricaba el doble. Se quedaba con 2 millones y 2 millones los entregaba a los Estados Unidos. Después de muchos años descubren los americanos que le están haciendo ese juego, pero para evitar el escándalo mundial, cortaron y ellos mismos comenzaron a fabricar su matricería, cortaron el servicio de esa familia y para evitar el escándalo por todo ese dinero que se había fabricado sin autorización, tuvieron que emitir bonos, ¿no? Emitieron unos bonos de compensación de esa naturaleza para que esa familia no hiciera el escándalo mundial, porque esa moneda fabricada y que circulaba en el mercado no tenía respaldo de ninguna garantía, ¿no? Esos bonos hoy, durante el gobierno del señor Vizcarra, se han reunido a nivel de las Naciones Unidas y se ha acordado que esos bonos pueden circular solamente para garantía financiera. Entregan esos bonos al banco y reciben una cantidad de dinero como garantía quedando esos bonos. Le han dado valor a esos bonos, ¿no? Y acá en nuestro país, por ejemplo, tenemos por la década del 80 que a todos los que trabajábamos nos obligaban mensualmente a comprar bonos que se llamaban bonos de desarrollo. Y nunca nos entregaron los bonos, pero sí nos descontaban en planilla, ¿no? Esos bonos, ¿dónde están? No sabemos. Luego, y en la década del 70, o 60, a partir de 69, cuando hay golpe de Estado militar por parte de Velasco,
a todos los propietarios de grandes mansiones de tierras llamados hacendados, el Estado peruano, bajo el régimen de Velasco, les expropian todas sus tierras y sus bienes y los sacan del país, ¿no? Los deportan del Perú, pero a los extranjeros y a los nacionales les entregan unos bonos agrarios que circulan en nuestro país, pero que no lo podemos utilizar, no lo podemos valorar ni utilizarlo como garantía financiera. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque la Constitución política dice, establece que el Estado peruano no reconoce bonos emitidos por un gobierno de facto. Y al estar ese texto en la Constitución, no se puede valorar ni utilizar los bonos agrarios. El único que utilizó bonos agrarios para pagar tributos fue Delgado Parker, que ya falleció, el dueño de Canal 5, ¿no es cierto?, que pagó 180 millones de tributos al Estado peruano, depositando bonos agrarios, ¿no? Cuando se dieron cuenta ya le habían girado los recibos y le habían cancelado la deuda tributaria. Ahí emiten un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas que no se acepta pago de tributos con ningún tipo de bono peruano, ¿no? Por lo tanto, no podemos pagar tributos con los bonos. Pero esa es un poco la historia de los bonos agrarios. En nuestro país no funciona. Entonces, de ese tipo, ¿no es cierto?, de formas, hay pues que nosotros tenemos bonos no válidos, pero sí han acordado a nivel mundial valorar los bonos americanos que giraron en aquella época como producto de la sacada de vuelta por parte del acuñador de la moneda o el fabricante de los billetes, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué garantía hay de que los franceses o los ingleses o los alemanes no estén fabricando nuestro dinero por fuera y lo suelten al mercado, ¿no? ¿Qué garantía tenemos? Entonces, es preocupante, sí, jóvenes, es preocupante que nosotros no creamos en nosotros mismos. No obstante, que a ustedes les conta por los noticieros y la captura de la Policía Nacional, en el Perú se fabrican dólares de contrabando, ¿sí?, con maquinarias especializadas que ya han llegado a un 98% de validez. Y Perú, con esas mafias organizadas, exporta dólares a los propios Estados Unidos, los exporta a los países europeos, ¿no? Y a los países latinoamericanos exportamos nosotros. Entonces la pregunta, si tenemos personal altamente calificado que fabrica moneda para exportar moneda extranjera, ¿por qué no tomar a esos jóvenes que son muy hábiles, a esas personas, prepararlos, hacerles entender que deben de trabajar fabricando la moneda nacional bajo control, bajo supervisión, y pues pagándoles un buen sueldo, generándoles una buena protección y calidad de vida, ¿no? Igual como tenemos nuestros hackeadores, ¿sí? Los hackeadores ilegalmente pueden ingresar a cualquier espacio de sistemas, ¿no? Fácilmente. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Los captan a estos chicos, lo llevan para trabajar en investigaciones altamente especializadas en la NASA, ¿no? Los protegen, les dan calidad de vida, les dan oportunidad de explayar aún más su capacidad cognitiva, ¿sí? Porque tienen un coeficiente extraordinario de capacidad, ¿no es cierto?, para el invento, para la creatividad, ¿no? Y me decía Kelvin. Seguro existe disputa política también, profesor. Y además, si se lleva al Congreso ese proyecto, lo archivarían.
Sí, correcto, correcto, lo archivarían, pero nosotros tenemos que comentar como profesionales. Ustedes mañana van a dirigir el país, creamos o no creamos hacerlo, nosotros lo van a tener que hacer porque ya la generación, ¿no es cierto?, que va llegando su ciclo de vida, va a tener que dejar el poder, va a tener que dejar la política y va a tener que morirse o vivir en sus cuarteles de invierno. Entonces, ¿quién van a entrar a gobernar el país? Son ustedes. De una u otra forma van a gobernar el país. Entonces, tenemos que comenzar a formar criterios, a formar cuadros profesionales que tengan una mejor capacidad para gobernar el país, ¿no? No pensemos que toda la vida nuestro país pues va a estar gobernado por gente totalmente mediocre, por gente incapaz, ¿no? Entonces basta pues de que tengamos nosotros que los profesionales cruzarnos los brazos y esperar que tracen muy buenas políticas de salud, educativas, sociales y las demás personas no preparadas, personas ignorantes, ¿no? Como lo que tenemos ahora. Tenemos un presidente totalmente ignorante, ¿no es cierto?, rodeado de ignorantes. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Tenemos un Congreso que no mira la realidad nacional y la realidad mundial en los aspectos económicos, tributarios, sociales, de salud, de educación. No estamos mirando los estándares. Hoy tenemos en el Congreso un debate que debe preocuparles a ustedes, nos preocupa a nosotros, sobre cambiar la ley universitaria, ¿no? Donde se está pensando ahorita cambiar el directorio en la SUNEDO, darle mayor cobertura en el directorio a los rectores, ¿no?, de las universidades públicas y privadas, con la finalidad de que tengan una mayoría absoluta en el directorio de la SUNEDO y puedan tomar decisiones que tergiversen la calidad educativa. Es preocupante. Por el otro lado, están también queriendo autorizar 2 años para que estas universidades no licenciadas, que no tienen el mínimo estándar de calidad, vuelvan a presentarse para licenciarse, ¿no?, en un plazo de 2 años. ¿Mejorarán los que ya tienen una costumbre totalmente distorsionada? Como en el caso de Telesub, que pone una fachada con letrero muy bonito, que es un local para estudiar medicina, donde va a correr la suerte de la vida de los seres humanos, y en la parte de atrás no exista nada o sea un depósito de chatarra, ¿no? Entonces nos preguntamos, jóvenes, con mucha seriedad, ¿qué va a pasar con nuestro sistema educativo, no? ¿Hay que exigir un poco más? Sí, hay que exigirnos nosotros mismos. Tanto docentes como estudiantes tenemos que exigirnos mutuamente de ambas partes para tener mayor precisión y profundidad en la capacidad de formación profesional. Buen profesional, un buen servicio, un desarrollo integral del país y de la persona humana, ¿no? Buscamos ese desarrollo integral de la persona humana. ¿Y cuál es su desarrollo integral? Buena alimentación, buena salud, buena educación, buen trabajo y disfruta de tu vida, ¿no? Porque si no disfruta la vida, el segmento de vida que Dios nos ha dado, los que son creyentes, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, miremos de ese punto de vista. Es por eso que cuando nosotros hablemos de tributación, estamos hablando de un sistema de política fiscal y tributaria. ¿Y qué significa política fiscal? Significa los lineamientos políticos para que funcione el Estado, para que opere el Estado, para que se desarrolle el Estado. Y consecuentemente, ¿no es cierto?, los tributos que tiene que, la política tributaria que tiene que aplicarse una tributación razonable y correcta para poder obtener fondos de financiamiento de qué, de ese gasto público. Esa es la política fiscal y tributaria, que esa es
nuestro curso, que ese es donde apuntamos nosotros. Obvio que queremos nosotros como auditores tributaristas que las empresas como perceptoras y retenedoras cumplan la norma correctamente en trasladar el impuesto hacia el Estado para poder atender las demandas sociales y colectivas. Ese es el fondo, no tenemos otro fondo. Allí queremos llegar. Entonces, si nosotros actuamos honestamente, los demás también lo van a hacer, ¿no? Pero si mi presidente es deshonesto, mis congresistas son deshonestos, mis ministros son deshonestos, entonces, ¿a dónde, a qué puerto vamos a llegar? Va a ser muy difícil, ¿no? Es inaceptable que un secretario de Palacio, que confabulándose con el presidente de la República, pues se encuentren en el inodoro, ¿no es cierto?, en un baño, o sea, en el tanque que surte el agua para el inodoro, una bolsa con $20,000, o sea, es inaudito, inaceptable, ¿no? Vergonzoso. Y ojalá pues quedaría encerrado, ¿no es cierto?, dentro solamente del palacio. Esto ya se sabe en todo el mundo, ¿no? En consecuencia, solo nos preguntamos, ustedes razonarán, si ustedes fueran representantes de otro país, ¿le darían crédito a un presidente de esa naturaleza, o a un secretario de esa naturaleza, o a un presidente del Consejo de Ministros? Difícil, ¿no? Complicadísimo la cosa. Pero esto es, jóvenes, aterricemos entonces en nuestro curso, y por acá cuando nosotros hablamos que para fabricar calzado a solicitud del Ministerio de Educación, definitivamente está afecto. Definitivamente está afecto porque el ministerio no es una institución educativa, no presta servicios educativos, sino es una institución pública que administra las políticas educativas, que es diferente, que diseña la educación, ¿no? Y acá hacemos pues la verificación de registros, la confirmación de saldos a proveedores, los procedimientos que se debe seguir para la compra, las cotizaciones, realizar la verificación del ingreso de los productos, la guía de internamiento al almacén, la salida que sea para consumo, para venta, determinar los saldos. ¿Qué más podemos hacer? Examinar la directiva de la toma de inventario físico, que acá hay que ser contundente y tajante de que los miembros o los trabajadores del departamento de contabilidad y los que trabajan en almacén no pueden intervenir en la toma de inventarios, porque no podrían ser juez y parte a la vez, podrían esconder productos, ¿no es cierto?, al momento de la toma de inventarios físicos y luego sustraerlos, ¿no? Y los que trabajan en contabilidad podrían darle de baja contablemente, ¿no? Entonces podría haber una confabulación de esa naturaleza. Entonces, para evitar, se dice que no deben intervenir por cuestión de control interno. Y del análisis de este hallazgo se determina la razonabilidad de la adquisición de cuero para fabricar calzado por encargo, ¿no? Por tanto, el crédito fiscal es aplicable en concordancia con el principio de causalidad. Entonces, acá no puede haber, a pesar que se trabaja para el Ministerio de Educación, no hay distorsión y sí hay relación con el principio de causalidad. Por acá tenemos otro hallazgo, ¿no es cierto? Ya el total de las ventas, ¿no es cierto? El total de las ventas, y acá hay un tremendo problema, ¿no? Entonces acá igual el papel va a ser Hidalgo, ¿no es cierto? Y asociados. Y acá tenemos Fabricio Hidalgo, ¿no? El hallazgo número 4, acá los vamos a introducir y vamos a dejar para que vayamos razonando. En el mes de marzo, ¿no es cierto?, hay una venta, se realiza la venta con la factura 3851. Al cliente va a Tarrima, quien compra calzado, ¿no? Acá es quien compra, ¿no?
Compra calzados diversos modelos y tallas por 220,000 más IGB, ¿no? Pagadero 50% al contado y saldo 60 días. En este caso, ¿qué nos dice nosotros la ley del impuesto general a las ventas? Cobre o no cobre el saldo del 50%, ¿no es cierto? A la SUNAT, al Estado no le interesa. Sí nos va a pedir que en el mes de abril se cancele el total del IGB, ¿no? Nos dice que si 50% fue al contado y el saldo a 60 días, igual hay que diferir el 50% del IGB, no precisa la norma. Solamente dice que hay que pagar. En el mes de julio, miren acá con cuidado, en el mes de julio el cliente Azaela, adquiere calzado para caballeros, damas y niños por 170,000, pagadero 40% al contado y el saldo a 90 días. Pero acá no existe un número de factura. Correcto, no hay número de factura acá por ningún sitio. Sin embargo, en el registro de compras sí está asentado, ¿no? Pero no se ha asentado el número de factura. En el mes de septiembre se repite también, ¿no es cierto? El cliente Buenaventura adquiere calzados por 165,000 más IGB, pagadero al contado con cheque del banco de crédito, lo paga al contado. Pero tampoco hay número de factura. Y en el mes de octubre del mismo año 2020 se consigna en el registro de ventas, una nota de débito, o sea, un cargo, ¿no es cierto?, por 15,000 soles, producto del envío de exceso de mercadería en el mes de marzo, sin especificar el número de factura tampoco, ¿no? La pregunta es acá, jóvenes, las ventas sin factura, porque acá no demuestran que haya factura, ¿no es cierto?, serán consideradas correctamente como ventas para pagar el impuesto general a las ventas. Según el reglamento de comprobantes de pago, ¿lo consideramos como válido o no lo consideramos como válido? ¿Cuál va a ser la opinión de los auditores tributaristas? Pero les doy un alcance adicional. Los depósitos o a cuenta, ¿no es cierto?, o los pagos a cuenta de compras futuras, sí están afectos al IGB, porque dice que como hasta lo estamos vendiendo adelantado, ¿no? Y esos pagos a cuenta, ¿no es cierto?, por parte del cliente, o pagos adelantados, solamente se gira un recibo, no hay factura. ¿Sí? No se ha girado factura. Sin embargo, la SUNAT dice sí están afectos al IGB. Porque es una venta al contado, una venta ya realizada. Pero el compromiso es que se va a entregar la mercadería en el futuro. ¿Correcto? Y contablemente, ¿esto cómo se contabiliza? Se ingresa a caja y tenemos una salida, ¿no? Y esa salida, ¿cómo se llama? Los pagos a cuenta de clientes, ¿no? Pagos adelantados. ¿En qué se convierte ese pago adelantado? En un pasivo. Porque como no se entregó el producto, o la mercadería, ese dinero todavía no le pertenece a la empresa legal y correctamente. Correcto, jóvenes, los voy a dejar ahí para que ustedes puedan ir analizando y el día lunes que nos toca nos damos una respuesta. Esas ventas que tenemos la información, que no tienen factura, pero que sí están asentados en el registro de ventas, ¿son válidos o no son válidos? Según el reglamento de comprobantes de pago, según la ley del impuesto general a las ventas. ¿Correcto, jóvenes? Ahí nos quedamos, Kelvin. Profesor, Les agradezco. Sí, profesor, una consulta, puede ser, disculpe. te escucho, te escucho. O por ejemplo, a ver, un caso, ¿no? Un cliente nos emitió una factura. Es una persona natural.
Entonces, Ajá. esta persona nos ha emitido una factura y la factura es monto de $1000, supongamos, ¿ya? Nos ha emitido o sea, nosotros que somos la empresa, por ejemplo. Entonces, por concepto que dice comisión de ventas. La factura que nos ha emitido por $1000 dice comisión de ventas. Entonces mi pregunta es, obviamente sí tiene detracción, pero mi pregunta Sí, es, ¿tiene correcto. detracción del 12% de otros servicios grabados o del 10% que viene a ser comisión mercantil? Tengo esa Sí, duda. correcto. ¿Cuál sería de los Correcto. dos? Lo que pasa es que esa factura es por un servicio de comisión. Ajá. Claro, Ya, es un pero, servicio, no es la venta de un producto, sino está emitiendo una factura por un servicio de comisión, ¿no? ya, Y pero, los servicios de comisión, ¿no es cierto? Los servicios de comisión facturados sí están afectos al IGB. pero profesor, esa era mi duda, ¿cuál sería? ¿El 10% o el 12%? Depende cómo esté dentro de cada apéndice, porque hay servicios que están grabados con un diferente, usted se refiere, pero el IGB es único, es el 18%. ¿Usted se refiere a qué? A la detracción. Sí, claro, a la detracción, profesor. Sí, pero dentro de las detracciones hay porcentajes de acuerdo al tipo de servicio o al tipo de venta de producto, ¿no? Comprendo. Un ejemplo de comisión mercantil, profe. ¿Cómo sería? Así rápido, nomás, un ejemplo, servicio rápido, ¿no? Bueno, ¿Cómo sería? la comisión mercantil es que yo le cobro a usted por haber hecho una transacción o haber colocado, por decir, una maquinaria. Usted vende maquinaria y yo lo he logrado que se coloque esa maquinaria, que usted logre venderlo, ¿no? Mi gestión de haber logrado que se venda esa máquina, esa es mi comisión. Y esa comisión yo lo estoy cobrando como con mi RUC, porque presto servicios, ¿no es cierto?, que se llama persona natural con negocio, ¿no? Ah, ya. Sí, son personas naturales con negocio, como en mi caso, ¿no? Yo tengo mis empresas, pero adicionalmente yo presto servicios, ¿no es cierto?, de consultoría o presto servicios de asesorías, pero servicios grabados con IGB. ¿Y por qué yo facturo mis servicios grabados con IGB? Porque me sale mucho más rentable que girar recibo de honorarios. Porque no nos olvidemos que los recibos de honorarios se aplican en una escala, ¿no es cierto? Desde el 8% hasta el 30%. Ajá, sí. Sin embargo, si yo le cobro mi asesoría y mi consultoría, le cobro como servicio, solamente voy a aplicar el 18%. Entonces estoy ahorrando aproximadamente un 12%. ¿Correcto? Gracias, profe. Entonces, Sí, 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 profe, esos gracias. son personas naturales con negocio, ¿no? Listo, jóvenes, cuídense, buenas noches. Profesor, una consulta. ¿Nos puede pasar la resolución del caso elaborado por hoy, de hoy? ¿Qué resolución? Sí, de los ejercicios anteriores del primero hasta el segundo. De eso de las... Materiales de primera y segunda, ¿cuál es eso? No le he captado bien. Del primer y segundo ejercicio, profesor, de lo que estamos haciendo hoy en la clase. No, pero ahorita yo se los cargo todo lo que hemos desarrollado, ¿ya? Está bien, profesor. Y se te lo envía a tu correo. Listo. Hasta el lunes, profesor.